considerado por los especialistas como el tiempo feliz de Iván. Unos años de suma felicidad, donde rebaja los impuestos, donde reparte proporcionalmente la tierra, donde consigue la amistad del pueblo, donde también ampara a las artes, es mecenas de muchos artistas, y comienza a pensar en más civilización, en ampliar la civilización. Por tanto, son tiempos felices. Pero ocurre otro hecho. En 1553 cae enfermo, dicen que gravemente enfermo. Reúne a los boyardos e intenta hacerles prometer fidelidad hacia su primogénito, hacia Dimitri. Pero los boyardos, una vez más, no quieren saber nada. Se separan de aquella promesa. Y eso provoca la rabia y el odio una vez más de Iván IV. Y ese odio lo deja bien guardado, porque en sucesivas etapas lo sacará en su máxima crueldad. En 1553 comienzan las conquistas de Iván IV. Los kanatos estaban demasiado próximos. El de Crimea siempre amenazante. El de Kazán muy próximo. Y el de Astracán siempre al acecho. En 1553 comienza la campaña contra el Kanato de Kazán. Aquella frase de la mujer del Khan cobra vigor, cobra fuerza, cuando las tropas de Iván IV entran al asalto en el Kanato. Una auténtica guerra relámpago. En poco tiempo se hacen con el control de todo el territorio. Rusia empieza a ser más grande. Los tártaros de Crimea responden, pero Iván IV les frena. Y así comienza la invasión del segundo Kanato, el Kanato de Astracán, 1556. También consigue esa conquista. Pero aquí Iván IV se da cuenta de que sus soldados merman, sus tropas merman, y decide proclamar la leva forzosa. Desde entonces Rusia tendría siempre un ejército movilizado. Corría el año de 1556. Una vez completada la conquista de Astracán, dirige sus ojos hacia la salida al mar. Rusia estaba prácticamente encerrada, apenas tenía unos pocos puertos en el norte y esos siempre estaban congelados. Tiene que buscar una salida hacia el mar Báltico. Y en su camino está Livonia. Y comienza la campaña más cruel de Iván IV el Terrible, la campaña de Livonia, una guerra absurda, estéril, que duraría casi 25 años. 25 años en conflicto, no solo con la gente de Livonia, sino también con los polacos, con los lituanos, con los suecos. Ya entonces había acuñado el término terrible, que por cierto es una mala traducción, porque en Kazán y en Astracán le llamaban Iván IV Grozny. Grozny significa furioso, imponente, riguroso, pero no terrible. Aún así, la historia ha querido que ese nombre fuera el que prevaleciera. En la campaña de Livonia, las tropas de Iván IV se van sumergiendo en guerras tremendas, inacabables, agotando a todo el personal, agotando provisiones y recursos. Es casi la tumba política para Iván IV. Pero no para la guerra. Y llega el terrible año de 1560. Un año penoso para Iván IV. Porque en 1560, cuando este tenía 30 años, muere su gran amor. Dicen que su único amor. Muere Anastasia Romanov. Tan solo tenía Iván 30 años. Y este episodio es muy doloroso para él. Le sumen la postración. Llega a estar abatido, completamente abatido. Dicen que Iván IV pasaba de la euforia a la depresión más absoluta. Luego explicaremos el motivo médico. 1560. Poco le quedaba, porque su hijo Dimitri también había muerto ahogado, hacía pocos años. Su primogénito había muerto ahogado. Le quedaba Macario, el arzobispo primado de la Iglesia Ortodoxa, pero en 1563 también muere. Iván IV está más solo que nunca. Está terriblemente solo. Y se abandona de tal manera que entra en el mundo del vicio y la perversión, en el mundo oscuro. Comienza la época negra. La época infeliz para Iván IV. Orgías, torturas. Condena a la humanidad. Cree que la humanidad es su verdadero enemigo. Son años tremendos, absolutamente negros y oscuros. Ejecuciones, muertes sumarísimas. Todos sus enemigos caen abatidos.
Algunos incluso por acusaciones tan absurdas como por ejemplo la de aquel príncipe que llegó a decir que Iván IV era homosexual. A los 2 días fue ejecutado. Todos le temían. Era el ser más odiado de Rusia. Pero el pueblo todavía le guardaba cierta amistad, cierto cariño, por sus medidas iniciales. En 1564, Afesio, el nuevo cardenal, el nuevo arzobispo, se reúne con los boyardos y deciden terminar con esta situación absurda. Y combinan a Iván IV a acabar con eso. Quieren que acaben con el reinado de terror. Iván parece escuchar. Iván se acerca a la Duma y habla y dice que va a abdicar a favor de sus hijos y que lo dejará todo, que lo abandonará todo. Pero Iván era demasiado listo. Meses antes se había estado asesorando con numerosos expertos y había preparado una especie de golpe de Estado a sí mismo, una especie de golpe de Estado a Rusia. En diciembre de 1564 abandona el poder, pero lo primero que hace, desde su exilio cercano en un monasterio a 100 kilómetros de Moscú, es enviar 2 cartas. Una a la Duma, acusando a los boyardos de traidores, de ladrones, de pendencieros, y que lo único que querían era sumir a Rusia en la hecatombe. La otra carta la dirige al pueblo, contando esto y algo más, enardeciéndoles, diciendo que la guerra civil está próxima. Esta carta se lee en todas las plazas públicas de Rusia. En Moscú, la gente, estremecida, empieza a convulsionarse. Los boyardos, temerosos de lo que podía ocurrir, una guerra civil, no era conveniente para nadie, se reúnen con Afesio y se dirigen al monasterio para pedir perdón a Iván. Este acepta complacido el perdón, lo acepta, les perdona y vuelve. Vuelve para dar una nueva vuelta de tuerca a su imperio de terror. En 1565 crea la Tsennina, la tierra, y también la Presnina. La Presnina era una especie de estado dentro del estado. A partir de entonces, el zar controlaría 1/3 de todo el territorio ruso, que en principio iban a ser solo 20 poblaciones, pero luego estaríamos hablando de 1/3 de todo el estado ruso. Una superficie parecida a la de España, era de su total dominio, de su control absoluto. Y aquí aparece la Guardia Negra de Iván IV, los Opresniki, de baja extracción popular, soldados de su guardia pretoriana, aquellos que le juraron fidelidad hasta la muerte, aquellos que vestían de negro, que montaban caballos negros, auténticos precursores de las SS hitlerianas. Los Opresniki tenían un símbolo, la cabeza de perro, el perro que olfateaba, que destrozaba, que mataba a los enemigos de Iván, y la escoba para barrer los restos. Durante 8 años los Opresniki sembraron el terror y el pánico por todo el territorio ruso. Eran tiempos muy difíciles y crueles. Había ciudades que no compartían el espíritu de Iván. Por ejemplo, Novgorod, la ciudad mártir de Novgorod. En 1570, Iván piensa que esta ciudad se puede sublevar a su poder. Novgorod, aquella que fue fundada por Rurik, el ruso Rurik, el varego que dio sentido al linaje de Iván. Qué contrasentido, ¿verdad? Iván reúne 15.000 de sus mejores soldados y se encamina hacia Novgorod. Y allí se produce la tragedia. Iván llega con sus 15.000 hombres, asedian la ciudad y entran al asalto, la toman al asalto. Y durante 6 semanas, hombres, mujeres, niños, ancianos, fueron empalizados, fueron ahorcados, mutilados, sometidos a tortura. Las cifras no se ponen de acuerdo. Unos dirían que las muertes estuvieron en torno a 27.000. Otros elevan esa cifra hasta los 60.000. Prácticamente toda la ciudad sucumbió ante la ferocidad de Iván IV el Terrible. Durante siglos los rusos hablaron de aquella atrocidad. Pero en 1571 se produce una nueva historia dentro de la tragedia. Los tártaros en Crimea se revuelven. Devlet Giray, su líder, avanza hacia Moscú.